Muy bien, pues vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy, con la serie que estamos viendo todos los viernes, que es el orden de Dios para la familia cristiana. El tema que hoy veremos va a ser el tema número 18, que le titulé Haciendo hijos infelices. Haciendo hijos infelices, así se llama el título de hoy. Haciendo hijos infelices. El texto base, mis hermanos, que vamos a estudiar va a ser Proverbios 29:15. Vaya por favor abriendo su Biblia en Proverbios 15. ¿Lo tiene? Proverbios 29:15. Dice, ¿lo tiene ya? Dice la palabra del Señor: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y este mismo versículo, mis hermanos, pero la versión palabra de Dios para todos, dice: con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su mamá. Y sabe una cosa, mis hermanos, Dios delegó a nosotros los padres, Dios nos delegó la responsabilidad de criar a nuestros hijos, ¿verdad?, en el temor de Dios, y enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Nos delegó la responsabilidad entonces de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, es decir, conforme a lo que está en su palabra, ¿verdad? Conforme a lo que dice su palabra. También, mis hermanos, se nos ordena continuamente repetir a nuestros hijos la palabra de Dios. Ya lo estábamos leyendo hace rato, ¿verdad? En la de Timoteo. Se nos ordena repetir a nuestros hijos la palabra de Dios porque ¿qué? Porque los niños aprenden en base de repetición. ¿Cuántos sabían eso? En base a que usted le repite, los niños es como aprenden, ¿sí? Y Dios nos instruye a nosotros los padres, mis hermanos, ¿verdad? Nos instruye conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? En amor nos instruye Dios, que debemos de instruir, de enseñar, de corregir a nuestros hijos cuando estemos en la casa, ¿verdad? Cuando andemos en el camino, cuando andemos al acostarnos, al levantarnos. Vaya por favor ahí a Deuteronomio capítulo 6, versos 7 y 9. ¿Lo tiene? Dice Deuteronomio 6, versículos 7 al 9, dice: y la repetirás a tus hijos. ¿Qué le vas a repetir a tus hijos? La palabra de Dios. Y hablarás de ellas. ¿De qué vas a hablar? De la palabra, de los estatutos, de los mandamientos, de lo que Dios estableció, ¿verdad? Dice: en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿verdad? Mire, Dios nos ordena entonces instruir a nuestros niños en los caminos de Dios. Lo ve ahí, ¿verdad? Proverbios 22:6 es lo que nos dice, ¿verdad? Que instruye a tu niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Es lo que dice Proverbios 22:6. Que los iniciemos, que los disciplinemos y los adiestremos en las sendas de la vida, que son los caminos de Dios, ¿sí? Para que ellos sepan cómo van a enfrentar la vida con Dios a su lado. Por eso es que tenemos que amonestarles en el Señor, disciplinarles conforme a la palabra de Dios, para que cuando ellos crezcan, sepan cómo tienen que enfrentar las situaciones, los problemas, pero al lado de Dios, ¿sí? Para que ellos sepan también cómo deben de tener ciertos comportamientos
¿verdad? Y a nosotros como padres, mis hermanos, se nos da la responsabilidad de instruir a nuestros hijos por esos caminos tales como la integridad. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser íntegros. Tenemos que enseñar a nuestros hijos sobre la justicia, la bondad, la verdad, la honestidad, el respeto a los demás y a las leyes, ¿sí? Todo esto debemos de enseñarle a nuestros hijos. Pero sobre todo, mis hermanos, se nos ha dado a nosotros los padres la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el temor de Dios, el respeto, ¿verdad?, a Dios. Eso es lo que es la responsabilidad que tenemos como padres ante Dios y ante nuestros hijos, enseñarles el respeto a Dios, ¿sí? Y esta es una de las responsabilidades de un alto grado, mis hermanos. Esta es una responsabilidad muy, pero muy alta, para que cuando fuéramos viejos o cuando fueran viejos nuestros hijos, pues no se aparten de los caminos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra ahí en Proverbios 6:22, ¿verdad? Porque la razón es que la necedad, esa es la razón por qué debemos de instruir a nuestros hijos, mis hermanos. Porque la necedad está ligada, es decir, está arraigada en el corazón del muchacho, del niño, de la niña. Y la vara y la corrección le alejará de esa necedad. Por eso es que cuando vemos, según Proverbios 22:15, Proverbios 22:15 dice que la vara y la corrección alejarán de esa necedad al muchacho. Por eso es que cuando vemos a un niño que empieza a patalear y a hacer berrinche, yo lo primero que digo es, a ese niño le hace falta sabiduría. Es decir, le falta corrección, ¿verdad? Porque la vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. Entonces, cuando usted ve a un niño pataleando y renegando y berrincheando, es que le falta sabiduría, ¿sí? Entonces la Biblia, Dios nos instruye a que no rehusemos, mis hermanos, a corregir a nuestros hijos. Porque si los corregimos con vara, no morirán, ¿sí? ¿Sí me escuchan los de allá atrás? ¿Sí se escuchan? Bien. Proverbios 23, 13 al 14, vean lo que dice. Proverbios 23, versículos 13 y 14. Dice ahí: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué? No va a morir. Así que no se preocupe, usted disciplina a su muchacho. No va a morir, mis hermanos. Ay, no, es que pobrecito. No, disciplínalo, ¿sí? Dice, lo castigarás con vara, mis hermanos, no con un palo de la escoba. Bueno, vamos a ir viendo eso más adelante. Dice, y librará su alma, ¿de qué? Del Seol. ¿Ve? Porque si detiene usted el castigo, la instrucción y la formación a sus hijos, entonces a sus hijos usted aborrece. Cuando un padre, una madre no disciplina a su hijo, lo está aborreciendo, ¿sí? Y si en verdad los amas, si amas a tus hijos, desde temprano debes de corregirlos, según Proverbios 13:24. No sé cuánto recuerdan esa historia, mis hermanos, tan trágica del sacerdote Elí. ¿La recuerdan esa historia trágica? Que tuvo 2 hijos y no los estorbó. En todo lo que ellos hacían, el profeta Elí se hacía el que no veía y el que no oía, ¿verdad? Y no los corregía, ¿verdad? Dejó que ellos hicieran lo que ellos quisieran, que vivieran como ellos quisieran. Pero Dios trajo el juicio cuando le demandó y le llamó a cuentas y le dijo a Elí, fíjese, le dijo, por cuanto no estorbaste a tus hijos y fueron hombres malos. Y Elí, mis hermanos, este sacerdote, nunca se preocupó por dirigirlos, y vino el castigo sobre él, sobre el sacerdote Elí. Vino la cosecha de su propia siembra. Lo que él sembró en sus hijos, cosechó, mis hermanos, ¿sí? Que fue un hogar destruido, fue un hogar de perversidad, fue un hogar de desamor,
etcétera, ¿sí? Entonces Dios nos responsabiliza a nosotros, mis hermanos, los padres, a disciplinar a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Amén. Si cumplimos, mis hermanos, esa responsabilidad, a nuestros hijos les brindaremos un mejor futuro, porque les estamos instruyendo en las cosas de Dios, mis hermanos, ¿sí? Entonces, dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y esto habla, mis hermanos, de que habrá armonía, habrá amor, habrá alegría cuando corriges a tu niño, ¿sí? Toda esta, mis hermanos, es la instrucción que a nosotros los padres, a ver cuántos son padres, esa instrucción se nos da a nosotros los padres, ¿verdad? Como una responsabilidad. Somos responsables, mis hermanos, de corregir a nuestros hijos, amén. Pero ahora vamos a voltearla, ¿cómo ven? Vamos a voltear este asunto. Si a alguno de ustedes no le interesa lo que Dios nos ordena, que les entra por un oído y les sale por el otro, entonces le voy a dar una enseñanza, mis hermanos, de cómo hacer infelices a los hijos por el resto de sus vidas. ¿Sí? ¿Quieren oír esa enseñanza? ¿Sí? Mire, y le voy a aclarar algo. Lo que viene a continuación, lo que voy a decir, tiene un alto contenido de ironía. ¿Sí? Voy a ser irónico, mis hermanos, en esta enseñanza. Ahora, ¿qué es la ironía? ¿Qué es la ironía? La ironía, mis hermanos, tiene varios significados, ¿sí? Uno de ellos lo define así: es una figura retórica, es una expresión del lenguaje que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, ¿sí? Eso es la ironía. Y le doy un ejemplo. Es como el ejemplo que le daba, ¿no? Que comienza, es un niño a hacer berrinches, a patalear, y su compadre que está ahí a un lado le dice: oye, compadre, qué bien educadito tienes a tu hijo, ¿verdad? Eso es una ironía, mis hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es una ironía. Y aquí en los Estados Unidos, mis hermanos, aquí en este país, que es un país que presume de ser cristiano, hace años, liderados por un hombre sabio, ¿sí?, comenzó a proponer que en las escuelas dejaran de orar a Dios, ¿sí?, porque se ofendían las otras religiones. Y dijeron: no, vamos a dejar de orar en las escuelas. ¿Cuántos saben que antes, aquí en esta nación, antes de comenzar las escuelas, oraban? Pero ahora ya no, mis hermanos. Quitaron eso, porque los demás se ofendían, era ofensivo. Entonces comenzaron a quitar la oración, y se juntaron los psicólogos, se juntaron los gobernantes, y dijeron: ¡qué buena idea! ¿Sí? Quitemos la oración de las escuelas. ¿Sí? Después comenzaron a repartir a los jovencitos preservativos en las escuelas. Ahí en el high school y en el middle school comenzaron a repartir preservativos. Entonces, según ellos, aprobaron muchas cosas que eran muy inteligentes, ¿sí? Pero pasaron los años, mis hermanos, y hace no mucho tiempo un maestro escribió lo siguiente, una carta que decía lo siguiente, vea: querido Dios, decía la carta de este maestro. No sé si fue irónico o no, pero él escribió esta carta. Querido Dios, ¿por qué no salvaste a aquella pequeña niña en Michigan? Y se estaba refiriendo a una niña que había salido embarazada, mis hermanos, ¿sí? Y firmó: sinceramente, un maestro preocupado. Así firmó este hombre la carta, ¿verdad? Entonces recibió la respuesta del cielo, y decía así esta carta que recibió la respuesta a este maestro. Decía: amado maestro preocupado, ¿verdad? Amado maestro preocupado, a mí no se me permite estar en las escuelas, a mí no me dejaron hacer nada. Sinceramente, Dios. ¿Sí? Qué ironía, ¿no creen, mis hermanos? Qué ironía. Qué ironía dejar a Dios fuera de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos. Esa es una ironía. Y luego preguntamos: ¿por qué nuestra familia es un desastre?
Eso, mis hermanos, es una ironía, ¿sí o no? Es una ironía. ¿Qué ironía, mis hermanos, creer que todo lo que se dice allá afuera, creer todo lo que los filósofos dicen, todo lo que los psicólogos nos tratan de infundir, lo creemos todo, ¿sí? Pero la palabra de Dios la cuestionamos, mis hermanos. Cuestionamos la Biblia y eso sí es una ironía, mis hermanos. Qué irónico que todos queremos irnos al cielo, pero no queremos obedecer lo que dice la Biblia, de cómo llegar allá, porque eso es una ironía, mis hermanos. ¿Sí o no? Qué irónico, mis hermanos, cuando la gente dice, yo creo en Dios, pero esta gente oye y hace todo lo que va en contra de Dios. Qué ironía, ¿no? Que la gente diga, yo creo en Dios, y hace todo lo que el diablo le pone a su alcance. Niegan a Dios, niegan el bien, niegan la justicia. Qué ironía, ¿no lo creen? Y lo que les voy a decir a continuación, mis hermanos, y si sigue estos consejos paso a paso, si usted sigue esas instrucciones que le voy a dar paso a paso, le aseguro que indudablemente le traerá lo que usted tanto anhela. ¿Sí? Así que ponga atención. ¿Va? Paso número 1 de cómo hacer niños infelices. Recuerde, es irónico lo que le voy a decir. Número 1, búsquese un trabajo que los ocupe todo el tiempo. Si es posible que su horario sea desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Sí? Así usted estará alejado de su casa. ¿Sí? Paso número 2. Este es para las mamás. Búsquese un trabajo y afánese tanto que no tengan tiempo para sus hijos. ¿Sí? Paso número 3, mis hermanos. Y si voy muy rápido, usted dígame y yo voy más despacio. Paso número 3. Dejen a sus hijos al cuidado de los abuelos, ¿sí? O de alguna amiga, o de algún conocido, o en su defecto, llévelos a una guardería infantil, ¿sí? Que al cabo que ahí van a estar bien cuidados, mejor que con usted. Paso número 4. Procuren regresar a casa muy tarde, cuando sus hijos ya estén dormidos, porque usted viene cansado, de verdad, y quiere paz, quiere tranquilidad, no quiere nada de ruidos, porque pues ya ve cómo está el tráfico aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Bien pesado. Ahí están los freeways que van a una vuelta de rueda. ¿Cuánto les gusta el tráfico de Los Ángeles? ¿No? Entonces, por eso usted llega tarde. Usted llegue lo más tarde que pueda a su casa, ¿sí? Lo más tarde posible, para que no encuentre en ella, mis hermanos, nada de ruido, nada. Que tus angelitos ya estén dormidos, para que tú llegues y puedas descansar. ¿Cómo ve? ¿Está bien? ¿Lo va a hacer? Siguiente paso de cómo hacer niños infelices. Paso número 5. No solucionen los problemas del hogar. Déjenselos a Dios, ¿verdad? Dios dirá. Es más, mire, aquí sí es válido ponerse bíblico. Aquí usted va a decir esto. Pues la palabra dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice: echen sobre Dios todas sus cargas y Él hará, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí sí se va a poner bíblico. Así que le va a poner todas sus cargas al Señor, que el Señor resuelva todos sus problemas. ¿Lo va a hacer? Es más, mire, como varones, si usted no quiere resolver los problemas, deje que su esposa lo resuelva. ¿Sí? ¿Cómo ve? ¿Lo va a hacer? Entonces todos los problemas que vayan surgiendo en la familia, mis hermanos, no los solucionen, ¿ok? Dejen que el tiempo se encargue de eso, porque pues dice el dicho, ¿verdad? Que el tiempo soluciona, ¿verdad? ¿Sí dice eso? Mire, el tiempo no soluciona nada, mis hermanos. Lo que se pierde es el tiempo en solucionar los problemas, ¿sí? Paso número 6 de cómo hacer hijos infelices. No hable ni se comunique con su esposa.
varón. No hable nada, absolutamente nada. ¿Para qué lo hace? Ni entiende además su esposa lo que usted le va a decir. Y si usted de repente llega temprano a casa y ella le pregunta cómo le fue, usted simplemente diga, bien. ¿Cómo te fue, viejo? Bien. Oye, ¿y tuviste muchas ventas? Sí. ¿Qué hiciste? Cosas. Usted sí le va a contestar. ¿Cómo ve? Y si le dice, oye, es que quiero decirte algo de los niños, usted conteste, no tengo tiempo, quiero irme a dormir. O no tengo tiempo, quiero ir a ver la televisión. ¿Sí? Entonces, no dialoguen, mis hermanos, con su esposa. No lo va a hacer, ¿verdad que no? Usted conteste, diga que no. ¿Lo va a hacer o no? No, muy bien. Y tampoco hable con sus hijos, ¿sí? Cuando se acerque para decirle algo, su hijo, dígale, quítate, que no me dejas ver el fútbol. Oye, papi, fíjate que tengo este trabajo, esa tarea que quiero hacer. No, me hagas a un lado, estoy ocupado. Usted le va a decir eso a su hijo. ¿Está bien? ¿Sí? Ahorita no tengo tiempo, le va a decir. Y mientras menos lo haga, es mejor. Mientras menos hable con sus hijos, es mucho mejor. No se preocupe en absolutamente nada de lo que ellos quieran decirle. ¿Sí? Usted estará educando al próximo líder pandillero de las calles de LA. ¿Sí? ¿Sí se va a sentir orgulloso de eso? Muy bien. Paso número 7. Procure pelearse con su esposa o con su esposo en frente de los niños. Hágalo, ¿sí? Que ellos vean quién es quien manda en el hogar, ¿sí? ¿Quién levanta más la voz? ¿Sí? Que usted haga eso, delante de los niños. Y si es necesario, denle una cachetada a su esposa para que no ande gritando, ¿sí? Y que el niño vea y dígale a él palabrotas también al niño, ¿verdad? O dígale a su mujer también, dígale palabrotas para que ellos aprendan y sigan sus pasos. ¿Sí? ¿Cuántos lo van a hacer? Sí, estamos siendo irónicos, mis hermanos. Paso número 8. Demuestre su autoridad como de lugar. Tiene que demostrar su autoridad. No se mida. Dígales de todo a sus hijos. Si es posible, mis hermanos, oféndalos verbalmente y dígales que fue un error haberlos tenido. ¿Sí? Hay algunos que le recuerdan inclusive a su mamá, ¿verdad? A sus propios hijos. Le dicen, eres un tal por cual, por tu culpa. Usted lo va a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Paso número 9. Viva su vida a gusto. Es decir, haga lo que usted quiera. No tome en cuenta nada ni ningún principio bíblico. ¿Lo va a hacer? Sí. Muy bien. Y en lugar de salir con su familia, salga con sus amigotes. ¿Cómo ve? Y dispárele las bebidas a ellos. Y cuando sus hijos le pidan para unos zapatos, o le pidan para los útiles, o para un cuaderno, o cuando le pidan para algo, ¿verdad? Usted dígale, no, tú más te la pasas pidiendo. Eres un gastalón. Pero si su amigo le dice, oye, ¿te vas a disparar hoy las chelas? Usted dígale, sí, cómo no. Yo invito a la primera ronda. ¿Lo va a hacer? Así que usted, mis hermanos, pague todo. ¿Sí? Gástese con ellos el fruto de su trabajo. ¿Sí? A sus hijos, mis hermanos, no les den nada, porque son malgastadores. Diario piden para los útiles, diario están ahí que mis zapatos y que unos tenis y que necesito para la escuela, ¿verdad? ¿Cómo enfadan, sí o no? Enfadan. Pero el compadre, pues solamente una vez a la semana, hay que picharle entonces la comida y las bebidas, ¿sí o no? Paso número 10, mis hermanos. Cuando eventualmente ustedes salgan en familia, ya sea de paseo, de vacaciones o de picnic o algún parque para recrearse,
y jugar con los hijos, no deje de corregirlos, ¿sí? ¡Ey, no corras, no corras! ¡Ey, cuidado la pelota! ¡Oh, no te subas a ese árbol, te vas a caer! ¡Oh, quieres que te paseen el columpio! ¡Paseate tú! No deje de corregirlos. ¿Lo va a hacer? Muy bien. No, que súbete, que bájate, que cállate. ¿Sí? Eso, hágalo, mis hermanos, cuando vayan de paseo con sus hijos. Trate de hacer en unas horas lo que no hizo en 5 o 6 años. ¿Sí? Porque ¿cuánto dura el viaje del paseo? Van en el carro, ¿verdad? Y el niño ahí está de inquieto. Y, oye, no, mira, cálmate, compórtate, mira, no grites. Y ya lo empiezan a querer corregir en el transcurso de lo que usted va manejando, en lo que va a llegar al lugar. Mire, en 5 o 6 horas lo que dura el viaje, usted quiere corregir lo que ya tiene el niño 6 años, lo que en 6 años no hizo, ¿verdad? Y en ese tiempo usted formará a sus hijos como una sopa Maruchan. ¿Cómo está una sopa Maruchan? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto? ¿En 3 minutos? Mira si sabe. Paso número 11 de cómo hacer hijos infelices. Olvídense del orden de Dios que estableció para la familia, ¿verdad? Olvídense del orden que Dios estableció para que la familia funcione. Olvídense de eso. Arrójenlo por la ventana. Eso no sirve, mis hermanos. Es un consejo ya viejo, aburrido, anticuado, retrógrada, ¿verdad? Ya es un consejo rancio de miles de años atrás. Ya, usted no haga caso de eso. Es mejor modernizarse y ver qué es lo que dice el psicólogo, qué es lo que dice el terapeuta o el político. Ya ve que está muy de moda que hoy los políticos quieren hacer todo en las familias, quieren gobernar las familias. Pues vamos viendo qué es lo que ellos, qué ideas tienen, pues para hacerles caso y seguir lo que ellos nos dicen. ¿Lo va a hacer? Entonces, cuando usted vea esto, lo que hace el político, hay que ver lo que dice la gente también, mis hermanos. Y hagamos del orden de Dios que estableció una exageración. De decir, qué exagerado es eso. Eso de la palabra, qué exagerado. ¿Sí? No, eso es muy exagerado. Dios en primer lugar, ¿cómo? Sí, para todo Dios, ¿verdad? Sí, para todo Dios está en el centro de todo. No, Dios está en el cielo, ocupado, haciendo sus cosas. ¿Sí? Pongámonos a otras cosas y personas en primer lugar antes que Dios. Vamos a poner a otras personas y a otras cosas en primer lugar antes que Dios. Muy bien. Y eso de que el varón es cabeza de la mujer, no, hombre, mejor cámbienlo. Que el varón sea el cabezón del hogar. ¿Qué le parece? Dejen que sea la esposa que lleve las riendas, que sea ella quien dirija y la que diga cómo se debe de hacer todo. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? El orden de Dios para la familia, no lo tomen en cuenta, mis hermanos. Pero debemos de comenzar quitando a Dios en primer lugar. ¿Sí? Dejemos a Dios como llanta de refacción, mis hermanos. ¿Sí sabe qué es una llanta de refacción? Ya estábamos hablando del paseo, cuando usted va de paseo y luego de repente se le poncha una llanta. ¿Y qué pasa cuando usted se le poncha una llanta? Se tiene que hacer a un lado de la carretera y por ahí se acuerda que traía una llanta, ¿verdad? Y luego se puede decir, y a ver si tiene aire. Y si no tiene aire, ¿qué voy a hacer? Y ahí va y revise, si tiene aire. Qué bueno, de la que me salvé. Pues así igual, mis hermanos, ¿sí? Cuando por ahí se le ponche la llanta en su familia, por allá, muy de vez en cuando, acuérdese de Dios, como una llanta de refacción, ¿sí? Y ve a ver si tiene aire esa llanta, a ver si puede ayudarle o sacarle de ese apuro, ¿sí? Y vaya a ver si está infladita la llanta, pero solo acuérdese de Dios cuando se le ponche la llanta. ¿Lo va a hacer? No lo oí. ¿Sí lo va a hacer? Ok. Mire, le vuelvo a repetir. Yo estoy usando la ironía. Y esto en la Biblia, mis hermanos, lo utiliza bastante. La ironía. Y quiero recordárselos, mis hermanos,
que este mensaje no es mío, ¿sí? No es mío. Este mensaje es de Dios, mis hermanos, para las familias. Entonces, como ya hemos estado hablando por más de 4 meses del orden de Dios, ¿verdad que sí? Se nos ha estado hablando del orden de Dios para la familia y dado las instrucciones que debemos de seguir, y quizá vayamos a la mitad de esta serie, mis hermanos, porque hablar de la familia es muy extenso, mis hermanos, y aún así algunos de lo que ya hemos hablado, algunos no hacen caso, no han hecho caso, mis hermanos, ¿sí? Tal parece que algunos irónicamente vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y no ponen cartas en el asunto sobre lo que se debe de hacer en la familia. Por eso, mis hermanos, es que ahora les estoy hablando lo contrario, porque al parecer a algunos les gusta esto, y esto es lo que voy a hablar. Porque miren, nadie se me ha dormido, todos están bien atentos. O sea, como que sí funciona, ya ven, ¿no? Que sí funciona. Ahora sí le voy a dar por su lado, ¿verdad? Lo que a usted le gusta. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Paso número 12. Permita que sus hijos vean y lean todo lo que ellos quieran. Permítaselos. No importa el tipo de literatura, o de videos, o revistas, que ellos vean o lean lo que quieran. Déjenlos que se vayan formando solos. No les impida nada. Y si descubre a su hijo viendo las revistas pornográficas que usted llevó a su casa, dele una bofetada al muchacho por precoz y dígale: eso solamente es para adultos, porque pues es para adultos, ¿sí o no? Es para usted, adulto, no para los niños. Así que si descubre las revistas que usted llevó a su casa, dele una bofetada, ¿sí? Porque usted es adulto y usted sí puede ver esas revistas, ¿verdad que sí? Paso número 13. No les nieguen nada a sus hijos. Dele a ellos todo lo que pidan. Dígase a usted mismo que tengan lo que yo nunca tuve cuando era niño, y póngase a llorar, ¿sí? Ay, no, es que pobre de mi hijo, es que no tenía esto. No, yo le voy a dar todo lo que yo no tuve. Déselo todo, ¿sí? Usted está amando a sus hijos y le va a dar todo lo que ellos le pidan. Pero sobre todo, mis hermanos, dele al niño lo que le gusta en cuanto a ellos hagan. En cuanto ellos hagan un berrinche, no luego inmediatamente, mire, no, está bien. Aquí está lo que me pediste, ¿sí? ¿Lo va a hacer? Y en cuanto comience a patalear, dígale: no, está bien, ten. Y si el joven tiene 13 años y le pida las llaves de su auto, présteselo, ¿sí? Porque Dios lo va a cuidar. ¿Lo va a hacer? Muy bien. Paso número 14. Si eventualmente tú los disciplinas, por ahí que de repente tú llegaras a disciplinarlos, que tú llegaras a instruirlos, déjate llevar por lo que dice la abuela. Porque qué lindas son las abuelas, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos dicen que las abuelitas son muy lindas? Son buenas gentes las abuelitas, ¿sí o no? Mire, abuelitas, ¿cuántas son abuelitas aquí? Cumplan su ministerio, ¿verdad? Cumplan su ministerio como abuelitas, de alcahuetear al muchacho o a la muchacha. No deje que sus hijos disciplinen a sus nietos. No lo permita, alcahuetea a sus nietos, ¿sí? Usted meta su cuchara ahí y no haga lo que la Biblia dice. Mucho menos diga, ¿verdad? Mucho menos diga que no hagan lo que dice el pastor, porque el pastor es muy exagerado. Es bien exagerado el pastor, ¿sí? Entonces, ¿lo van a hacer, abuelitas? ¿Van a alcahuetear a sus nietos? Muy bien. No las oí, pero confío en ustedes. Paso número 15. Si eventualmente llega a disciplinar a alguno de sus hijos, péguele cuando usted esté muy enojado.
Cuando esté bien irritado, en lo más alto de su coraje, péguele para que se pueda desquitar su coraje. ¿Sí? Y agárrelo de los pelos y tíralo al piso, y si es posible, denle un puntapié. Y ya. Y eso te buscaste por insolente, le dice a su muchacho. ¿Sí lo va a hacer? ¿Sí? Es más, agarre un cepillo con el que lava el coche y pégale en la cabeza. ¿Sí? Es más, y si no está conforme la esposa, agarre sus zapatos, ese que tiene taconzote ese del 30, y dele ¡pum! En la cabeza. ¿Lo va a hacer? Fíjense, le voy a platicar algo que a mí me pasó cuando era niño. Precisamente, los niños somos inquietos. Bueno, éramos inquietos los niños. Son inquietos los niños, ¿sí o no? Y uno como niño, pues es inquieto, andas en la calle y luego corres y todo. Y me acuerdo que una vez me puso una corretiza a mi abuelita. No me alcanzaba, ¿verdad? Y ahí va detrás de mí con una soga, que me le escondo. Y no me encontraba, y iba y venía y no me encontraba. Y que me encuentra. De repente que me encuentra, ¿y qué cree? Que agarra un zapato de una de mis tías, de un taconzote de este vuelo, y en la cabeza, con el tacón. ¿En serio? Estuvo duro. ¿Usted lo va a hacer igual? Bien, muy bien. Sí, porque las abuelitas son bien amorosas, ¿a poco no? Entonces, cuando usted de lo más coraje así que le dé, usted disciplina a su hijo, ¿eh? Cuando esté bien enojado, eso va a ser mucho mejor. Va a traer mejores resultados para ser hijos infelices. ¿Sí? Muy bien. Pero tiene que ser en la cabeza el golpe, ¿eh? Cuando usted vaya a golpear a su hijo, no tiene que ser en las sentaderas, no tiene que ser con la vara, no. Tiene que ser con el fajo, la soga mojada, con el zapato, pero en la cabeza. ¿Estamos? Y cuando caiga en el suelo su hijo, ¿sí? Ya quedamos que usted le va a dar un puntapié, ¿verdad? Muy bien. Y le dice en su cara: ¿crees que te ibas a burlar de mí escondiéndote, muchacho? Eso se lo dice. Y póngalo en su lugar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué irán a decir, mis hermanos, sus hijos, cuando esté usted en su caja, por ejemplo? Mire, todo esto que yo le estoy platicando, yo tuve que perdonar a mi abuela, todo esto, y a mis tías, y a mi madre también. Esa clase de disciplina que a mí me daban. Yo tuve que perdonarles. Pero hay personas, mis hermanos, que aún siendo cristianos, guardan rencor aún en su corazón. Y luego se muere su mamá y lo ven ahí todo molesto, enojado la persona, y luego le reclaman, ¿verdad? Los hermanos: oye, ¿qué te pasa? Pero tú, ¿por qué no estás triste? O sea, ¿no te duele la muerte de mi madre? ¿De quién? ¿De esa mujer? Dicen así, y siendo cristianos. De esa mujer no, para nada. No, si supieras cómo me trató, si supieras cómo me maltrató, si supieras cómo me ninguneó, y delante de mis amigos me avergonzó muchas veces. Así, gente cristiana, mis hermanos, guardando rencor. Ahora yo le pregunto: ¿qué van a decir nuestros hijos cuando nosotros estemos ahí en el féretro, en la caja? ¿Qué van a decir los hijos de nosotros? ¿Van a decir lo mismo? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? ¿Irán a decir los hijos: mi padre fue un hombre de Dios que me dio un consejo a tiempo? ¿O irán a decir lo contrario? ¿Sí? ¿De cuántos de ustedes abusaron de la disciplina física? ¿De cuántos de ustedes? Disciplina física, abusaron, ¿verdad? No tienen que hacerlo de nuevo con sus hijos, mis hermanos. Pero desafortunadamente algo sucede, que se repite la misma historia, y queremos hacer lo mismo, y queremos desquitarnos con ellos y comportarnos con nuestros hijos como fueron con nosotros.
y no debemos de hacerlo. Pero no, más bien estamos diciendo los pasos para hacernos infelices, ¿verdad? Ya les estoy hablando de cosas buenas, ¿ya ven? Paso número 16, mis hermanos. Mire, si usted llega a corregir a sus hijos, no deje de corregirlos delante de la gente. Avergüéncelos. Y si es posible, cuando usted llegue delante de su hijo, denle una bofetada delante de sus amiguitos ahí en la escuela. Para que sus amiguitos nomás digan, no me dolió, pero por dentro está muriéndose de la vergüenza. Hágalo, ¿sí? Denle la bofetada o denle un coscorrón delante de todos y que todos vean, para que sienta avergonzado, ¿sí? Y cuando usted le dé la bofetada, pues el muchacho solamente le va a dar risa, ¿verdad? Y nada más va a cruzar sus brazos y va a decir, no me dolió. Pero que sea delante de todos, mis hermanos, para que al final sus compañeros en la escuela se acerquen con él y, oye, ¿qué pasó? Oye, tu papá, tu mamá te pegaron. No, es que venía de malas, pero ellos nunca son así. Nada más esa ocasión fue así. Y que lo avergüencen y que se burlen de él. ¿Lo va a hacer? Paso número 17. Deje que sus amigos, ¿verdad? Deje que a sus hijos o deje que los amigos de sus hijos le enseñen, o que los reality shows que hay en la televisión le enseñen a sus hijos, ¿sí? Porque hay muchos padres que sientan a sus hijos de todo el día para que vean la televisión y le ponen ahí. Que lo enseñen, que lo eduquen la televisión. ¿Lo va a hacer? Deje que la televisión eduque a sus hijos, mis hermanos. Y sobre todo que lo eduquen sobre el sexo, para que forniquen con responsabilidad, ¿sí? No les diga que es pecado eso, no les diga que es pecado, porque esa palabra, qué gorda cae, ¿no? Pecado. ¿A poco no cae gorda esa palabra, pecado? No les diga eso. Usted dígale, mire hijo, esto se llama condón para que no ande embarazando a las muchachas. Úselo, pero con responsabilidad. ¿Usted le va a decir eso a su hijo? Nunca le diga que las relaciones sexuales son solamente para el matrimonio, porque así las estableció Dios. Nunca le diga eso, Usted permita que su hijo ande con las muchachitas y que las muchachitas anden con el muchachito. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Mire, de verdad, usted me ve así, pero entre risitas y todo, y entre la ironía y la risita, va entrando la palabrita. ¿Ah? Paso número 18 para ser hijos infelices. Dígale a sus hijos 3 o más veces al día, eres un tonto. Algunos les dicen todavía más feo, ¿sí? Dígale a su hijo, eres un tonto. Desquite su enojo con sus hijos y dígale, por tu culpa no fui profesionista, no pude realizarme en mi carrera profesional. Y dele sus cachetadas. Y dígale también, maldito el día en que naciste, maldigo el día que naciste, dígaselo. Yo no sé cómo pasó esto. ¿No sabe cómo pasó? ¿Que fue por la casualidad o qué? ¿Fue el aire o qué? Se comió la torta antes del recreo y quedó embarazada y ahora le echa la culpa al niño, ¿verdad? Y no sé cómo pasó, ¿no sabe? Y le echa la culpa al niño. Pero dígaselo, maltrátelo para que sea realmente infelices. ¿Lo va a hacer? Paso número 19. No le dé responsabilidades en casa. No deje que los niños recojan sus juguetes. Que hagan el tiradero que ellos quieran y déjelo ahí. Usted recójalo por ellos. ¿Lo va a hacer? Es más, no deje ni que lave los platos, ni que recoja su cuarto. No lo deje. Usted hágalo por ellos. ¿Lo va a hacer o no? ¿Sí? No le enseñe a tender su cama, ni a lavar la loza. Hágalo usted por ellos, para que usted los haga inútiles. ¿Lo van a hacer? Muy bien. Paso número 20. Déjelos
que vayan a donde ellos quieran. ¿Sí? No investigue quiénes son sus amigos. Usted respete su privacidad. Quizás sus amigos venden droga, pero eso no debe de importarle a usted. Déjelos que ellos se desarrollen solos, ¿sí? Lo va a hacer. Y si llega a tu casa con maneras raritas, ¿sí? De que somos exploradores y vamos cortando flores, no le corrija. No lo corrija. Déjelo. Él quiere libertad de expresarse. Usted no se fija, ¿verdad? Ya se le pasará esas maneritas. No se fije si su hija se junta con una niña que es lesbiana. No se fije. Déjela que se junte. No le aconseje, ni le diga que no se junte con ella, porque pues ella le ofrece esas mañas, ¿verdad? Torcidas. Él tiene, su niño tiene derecho a su privacidad. ¿Verdad que sí, jóvenes? ¿No escuché, jóvenes? ¿Tienen derecho o no a su privacidad? Sí, claro que sí. Tienen derecho a su privacidad. Paso número 21. Cuando su hijito comience a decir malas palabras, celébreselo. Dígale, a ver, ¿qué dijiste? Mira lo que dijo. Y traigan a la abuela, a la tía, al primo, y que lo repitan muchas veces y todos le aplaudan y ríanse de lo que dijo. ¿Lo va a hacer? Cuando diga sus groseritas. ¿Sí? Celébraselo, ríase, para que sepa que eso que él dijo es gracioso. ¿Sí? Es más, enséñele usted otras tantas. Y dígale, no, mijo, ahí te van otras. ¿Sí? Para que tenga un mayor repertorio. Así el niño pensará que se va adaptando a la sociedad. Si no, entonces va a ser un desadaptado. Y usted no quiere un niño desadaptado, ¿verdad que no? ¿Sí lo quiere o no? ¿Sí quiere un niño desadaptado? Acuérdese que tiene que adaptarlo a la sociedad. Enséñele otras malas palabras por ahí. Versículo. Paso número 2. Paso 22. Para ser niños infelices. Nunca les enseñen nada de Dios. Nunca. Espere hasta que tenga edad para que él decida qué es lo que va a escoger. No le enseñe nada de Dios. Ya sea pues que él escoja si él quiere a Dios, si él quiere a Satanás, si él quiere el mundo o ser ateo. Que él escoja. Pero no le enseñe nada de Dios. Nada. Nunca le diga que es incorrecto, ¿verdad? Ya me adelanté un paso. Paso 23. Nunca le diga que es incorrecto. Cuando él tome algo que no es suyo, no le diga que es incorrecto. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Por ejemplo, cuando usted va al supermercado y que de repente al niño se le antoja un juguito, dice, no, también, o un yogur, bien, mijo, se lo destapa y se lo va comiendo el niño ahí durante las compras. Y al final, ya que se lo termina el niño, agarra el botecito y lo deja ahí, ¿verdad? En medio de los anaqueles, usted camina como si nada. Enséñele eso, para que el niño aprenda a ser el mejor ratero de Los Ángeles. ¿Lo va a hacer? Muy bien. Entonces, usted hágase como que no vio nada. El niño se tomó el jugo, se comió el chocolate y usted llegó a la caja y no lo pagó. Y usted está enseñando a su hijo a ser un ladrón. ¿Lo va a hacer? Muy bien. Entonces usted se va a sentir orgulloso, ¿cómo ve? De estar formando a un verdadero ladrón. Paso número 24. Póngase de parte de sus hijos cuando los vecinos, los maestros y la policía le den la queja de que su hijo se portó mal. Y cuando le mande llamar a la maestra, oye, ¿sabes qué? Mándame llamar a tu mamá. Y ahí va el niño y la mamá, y luego va con la maestra. Y a ver, dígame qué pasó con mi hijito, con mi queridísimo querubín. No, pues que se está portando mal. Mire, se lleva a las niñas al baño y ¿sabe qué cosas hace? Este chiquillo es bien mañoso. Y luego no me respeta a mí como maestra. No. Mi hijo es incapaz de hacer eso. Usted le va a decir eso a la maestra.
Mi hijo jamás hace eso. Él es bueno, mi hijo. Él no hace nada de esas cosas. ¿Verdad que no, mi hijo? No, mamá, yo no. Yo me porto bien. Le va a decir el muchacho. Y cuando la policía llegue a su casa y diga, ¿sabe qué? Aquí en su casa hubo una riña, aquí hace 2 cuadras, hubo una riña, y uno de los muchachos que estaba ahí vino, corrió y se metió aquí a esta casa. ¿Mi hijo? Y trae esas características, esa ropa. No, mi hijo no. Él está allá arriba en su cuarto leyendo la Biblia. Y sí, su hijo pues va a estar ahí leyendo la Biblia, ¿verdad? No, mi hijo es incapaz de hacer esas cosas. ¿Él lo va a hacer? Muy bien. Paso número 25. ¿Ya los anotó todos los pasos? Si no, ahorita se lo repito otra vez más. Paso número 25. Y cuando llegue de la escuela y el hijo le dé la queja de que le pegaron, ¿usted qué va a hacer? No, mijo, no se deje. También usted suéneselo. ¿Cómo que le pegaron? No. ¿Verdad? No se deje. Usted también pégale. Y cuando su hijo comience a manosear a las niñas, solo ríase. ¿Sí? Y siéntase orgulloso de su comportamiento, porque su hijo en un futuro va a ser todo un galán. Fíjense, así como Luis Miguel, ¿verdad? Que desde niño, dice, él se jacta que desde los 12 años se empezó a acostar con las niñas. ¿En serio? Entonces es un galán. Si usted deja a su hijo que haga eso, quizá él sea como Luis Miguel. ¿Lo va a hacer? O cuando su hija venga con usted y le diga que su tío la manoseó, no le crea. Y dígale, muchacha mentirosa, y dele una cachetada. ¿Lo va a hacer? ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre pensar semejante peladencias y hablar así mal de mi hermano? Es mi hermano, es tu tío. O si dice, no, es que mi primo. No, es que es tu primo. Es que mi abuelito. No, es tu abuelito, ¿cómo crees? Es mi papá. Él sería incapaz de hacer eso. No le crea, Cuando su muchacha vaya con usted y le diga eso, no le crea. Y déle una bofetada por mentirosa. ¿Sí? Paso número 26. No ore por ellos, ni se preocupe por ellos. No los encamine, ni los encomiende a Dios. Solamente preocúpese. ¿Lo va a hacer? Paso número 27, mis hermanos. Y último paso. Podía poner más, pero ya los veo como que están aburridos. Paso número 27, mis hermanos. Nunca les explique nada de Dios. Nada más mándelos a la iglesia y usted no venga. Usted quédese en su casa. Mándelos a la iglesia, que al cabo que ahí hay escuela dominical. Ahí se encargan de cuidarles y de enseñarles. ¿Sí? Para eso están los jóvenes. Pues para eso yo doy mi diezmo, dicen algunos. Para que cuiden a mi hijo ahí en el salón. ¿Verdad, maestras, que ustedes cuidan a sus hijos muy bien? ¿Sí o no, maestras, las que están aquí que dan clases? Sí, por eso los mandan ahí. ¿Sí? Mire, ya para concluir, mis hermanos, que creo que sí dolió, ¿no? Cuando usted se dé cuenta de que ya están listos sus hijos, cuando usted ya se dé cuenta que ya están listos para ser infelices, ¿sí? Prepárese para una vida de pesadumbre, ¿sí? De amargura, de tristeza, de sinsabores, de frustraciones y de todos los etcétera habidos y por haber. ¿Sí? Cuando usted ya vea que están listos, porque mire, a los hijos corregirlos desde pequeños es muy fácil. Pero corregirlos ya de una edad de 12 años en adelante, o de 11, ya es muy difícil, mis hermanos. Porque a esa edad ellos ya toman decisiones, ellos ya saben lo que hacen. Y si usted quiere corregirlos a esa edad, ya es difícil, mis hermanos, corregirles. Por eso la palabra de Dios nos instruye que desde pequeños tenemos que instruir a nuestros hijos, para que cuando fueren mayores no se aparten de ese camino que nosotros le instruimos conforme a la palabra de Dios.
¿Sí? Porque si no, entonces tenemos que estar preparados, mis hermanos, para una vida de pesadumbre, una vida de amargura, de tristeza, de sinsabores, de frustraciones. ¿Qué es lo que quieren, mis hermanos? ¿Obedecer a Dios o desobedecer a Dios? Cada quien escoge, ¿sí o no? Y termino con esta carta de un joven, de entre unos 15 a 17 años tenía este joven, pero hoy en día ya es una persona adulta, pero le escribió a sus padres, decidió escribirle a sus padres esta carta a este joven, y esta carta pues va dirigida hacia ellos, y vea lo que dice la carta. Fíjense lo que dice la carta, dice: tengo un grito ahogado en mi pecho, en mi silencio, en mi soledad, que quiere decirles: los amo, los necesito, pero la rudeza de la vida fue la que tal vez amputó en mí y ustedes en mi infancia la expresión infantil y la inocencia, que son dones que los niños tenemos y que me impidieron a mí correr hacia ustedes para que me envolvieran en sus brazos y no me dejaran a la deriva en el mar de la inseguridad. Esta triste infancia tan carente de dirección, tan carente del verdadero amor, solo recuerdo las ásperas palabras que se ahogaban en mi alma, los insultos y los golpes desmedidos. No recuerdo alguna escena donde se respetaran entre tú y mamá, ni que me abrazaron en su pecho y me dijeran: hijo, te amo. Solo tengo imágenes vagas de mi llorar a solas, y de cómo el odio me fue aprisionando, y de cómo mis sueños inocentes se fueron borrando en mi tierna infancia. Me sentí muy solo en medio de este mundo malo que destruye y esteriliza los corazones de los niños. Cuánta rebeldía surgió en mi corazón, dice este muchacho, pero eran mis esfuerzos inútiles por llamar su atención para que no me abandonaran a mi suerte. Y yo no quería los juguetes caros, dice este joven, yo los quería a ustedes. Y crecí y comencé a vagar en lo más profundo de este mundo perverso, del que nunca me aprendí a defenderme, porque ustedes nunca me enseñaron. Fue golpe tras golpe, fracaso tras fracaso, una vida miserable la que viví. Hoy, mis hermanos, ese niño creció, ¿verdad? Hoy ese niño creció, dice este hombre. Creció sin dirección, y a Cristo le ha tocado cambiar su corazón, sanarlo, perdonarlo y restaurarlo. Esa fue la muestra de su amor. Sin embargo, sigue habiendo esa necesidad de mí, de gritarles y de decirles: papá, mamá, los sigo necesitando. A mis 17 años me falta mucho camino por recorrer. Por favor, no se alejen más. Y si así sucediera, créanme esto: los perdonaré de todo mi corazón, como Cristo me perdonó a mí. Y por último, solo les diré que a pesar de todo, siempre los amaré. Atentamente, su hijo. Y ahí viene el nombre plasmado: fulano de tal. Yo le hago una pregunta a usted, mi hermano. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un día Dios nos va a pedir cuentas. Ya está ahí la balanza, mis hermanos. Lo bueno y lo malo, cada quien escoge. Lo que tú vayas sembrando es lo que vas a cosechar en el futuro. Y no quiero terminar, mis hermanos, sin decirles lo siguiente. Algunos de ustedes llegaron a los pies de Cristo con niños ya mal formados, niños que tienen que nacer de nuevo en su momento, porque también nuestros hijos necesitan nacer de nuevo. ¿Cuántos lo saben? Y entonces ahora ustedes comenzaron a aprender de Dios, a aprender de su palabra, y resulta que sus hijos, cuando llegaron a la adolescencia, se rebelaron. Y eso le pasó a un pastor, mis hermanos.
Un pastor que antes de ser cristiano tuvo un hijo mayor que fue duro con él. Y ese hijo mayor vivió las experiencias difíciles entre sus padres. Y un día él se convirtió y Dios nos mandó a servir como pastor. Pero este hijo creció en la adolescencia, fue adolescente y se hizo rebelde. Y se perdió, se hizo vago, se hizo adicto. Y este hombre quería renunciar al ministerio. Pero el pastor principal de la iglesia dijo: no, ve tus otros hijos, ellos están bien. Lo que pasó con tu hijo es lo que estás cosechando, lo que sembraste en tu vida pasada. Ahora lo que tú tienes que hacer es orar por ese muchacho, interceder, hablar a su corazón, pastorear a su corazón. Y este pastor así lo hizo, fue hablando. Y el muchacho se le ponía de brinco. Ay, si ahí vienes a decirme tú, ahora sí tú quieres, ahora sí. Cuando antes hasta me daban la espalda y me golpeabas. Mire, cuando usted quiera corregir a su hijo, que ya es adolescente, y su hijo se le ponga así al brinco, y usted nomás quédese callado. No diga nada. Quédese callado. Respete lo que él está diciendo, pero con su testimonio usted lo va a ganar para Cristo. Y este pastor fue lo que él hizo. Entonces este pastor ganó a su hijo para Cristo. Y ahora su hijo sirve en el ministerio. Pero tenemos que hablar a nuestros hijos, mis hermanos, al corazón, pastorearles. Nunca es demasiado tarde, mis hermanos. Quizás algunos de nosotros estamos cosechando lo que sembramos, pero el Señor nos dice que hablemos, que no nos rindamos, que sigamos, que orando por nuestros hijos, pidiéndole a Dios sabiduría. Ya cuando es adolescente, pues es difícil, claro, porque no los podemos forzar. Por eso dice la Biblia que los disciplinemos mientras hay esperanza. Instruir al niño desde pequeños, porque después ya es difícil. Mucho menos cuando ya son adolescentes, porque ya nuestros hijos de adolescentes ya no son de vara, mis hermanos. Ellos ya no son de vara. Lo único que podemos hacer es orar por ellos y tener mucha paciencia y encomendarlos a Dios. Y si tú caminas en los caminos de Dios, tarde o temprano Dios tocará su corazón a tus hijos. ¿Verdad que duele ver a los hijos cuando no caminan en los caminos de Dios? Duele, mis hermanos. Y tú les quieres forzar y no se puede. Pero es muy importante que oremos por ellos, que no cesemos de orar, de interceder, de clamar, de pastorearlos, mis hermanos. No cesemos de hacerlo. Póngase de pie, vamos a orar. Quiero que todos cierren sus ojos y que levanten su voz al Señor. Le digamos a Él: gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos. No podemos sin ti. Necesitamos tu gracia. Necesitamos tu sabiduría. Señor, no queremos esto para nuestros hijos. Al contrario, tu palabra nos instruye que los corrijamos. Si los consentimos, pues ellos nos van a avergonzar. Tu palabra nos enseña que la vara y la corrección dan sabiduría, porque se aprende a través de la corrección. Ayúdame, Señor, a criar a mis hijos en disciplina y amonestación. Que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones y en nuestros hogares, para instruir a nuestros hijos en tus caminos, porque cuando fueren viejos no se apartarán. La necedad está ligada a sus corazones, pero la vara de corrección
los aleja de esa necedad. Señor, ayúdanos a no rehusar corregir a nuestros hijos, porque si los corregimos desde pequeños no morirán. Libraremos sus almas del desastre. Ayúdanos a no detener la disciplina y el castigo a nuestros hijos. Eso será una muestra de que en verdad los amamos. Debemos de corregirlos para que al hacerlo nos den descanso y alegría a nuestra alma. Y no queremos nada de todo esto que irónicamente se dijo. Al contrario, queremos que nuestros hijos te sirvan. Queremos que nuestros hijos se vayan formando día con día. Por eso tenemos un reto de cada día someternos al orden de Dios para la familia en su palabra. Señor, levanta tu voz y dile a Él: Señor, perdona todos los errores que hemos cometido. Todos esos pequeñitos que están ahí en su clase ahorita tienen derecho a que nosotros los padres los dirijamos en tus caminos. Ten misericordia de nosotros. Y los que ya están afectados por nuestra conducta pasada, Señor, tócalos, restáuralos, sánalos. Como a este joven que escribió esta carta, que vivió una infancia de desgracia entre pleitos y amargura, pero tú lo tocaste, lo restauraste, lo sanaste. Y nosotros creemos que tú tienes ese mismo poder para tocar, restaurar y sanar a nuestros hijos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.